Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Vamos a esperar un momento a compartir el monitor y demás y empezamos, como siempre, con Black Bear Funds, comentando un poco el resultado de las carteras, estrategias y posibles incorporaciones. ¿Podéis ver el monitor compartido? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos al tema. Vamos a revisar las carteras. Como siempre, en la zona premium tenéis el desglose con las carteras y el shortlist. Y desde ahí podéis tener acceso a las tres carteras. La cartera conservadora, la cartera equilibrada y la cartera dinámica. Bien, la verdad que está siendo un año, comienzo de año un poquito complicado, porque ha habido cierta volatilidad, de momento sin un impacto prácticamente importante en las carteras, pero sí con cierta volatilidad. Lógicamente no tanto como el año pasado, que fue pues, un año complicado. Pero bueno, me preguntáis sobre si el webinar está grabado. Los webinars los tenemos grabados en la zona premium. Pues tenéis ahí. Dentro de la zona premium tenéis ahí los webinarios. Ahí. En Black Bear Funds. Ahí tenemos los diferentes vídeos contenidos y ahí tenéis los webinars de Black Bear Funds. Bien, vamos a lo que íbamos, moderada, equilibrada y dinámica, ¿vale? Bien, ahí tenemos las tres carteras y como siempre tenemos el histórico de todas las carteras
de la evolución para que tengáis un poco el seguimiento y que podáis ver el informe de cualquier fecha. Por ejemplo, ahora, pues, 31 de marzo, la cartera moderada. 31 de marzo, cartera equilibrada. 31 de marzo, cartera. Bueno, hoy no obstante iremos rápido. Básicamente porque hay pocos cambios respecto al mes anterior. Pero bueno, como siempre vamos a revisar. Bien, ahí tenéis un poco la cartera conservadora. Como siempre, pues vamos a repasar un poco las posiciones. Ahí tenéis un poco la evolución. En los primeros meses del año, como veis, pues hemos tenido un comportamiento ligeramente negativo por toda la volatilidad que ha habido en los bonos. Hemos tenido un 0,19 negativo, un 0,07 en enero y febrero de este año. Marzo ya ha sido un mes bastante positivo en el que hemos tenido un 1,33% de rentabilidad positiva. Esto lo de menos, hay que siempre tener una perspectiva amplia de las cosas porque hay meses negativos. Fijaros, por ejemplo, en octubre del año pasado, un 1% negativo, que es cuando hubo volatilidad. Cuando hay volatilidad en la renta fija, ¿qué pasa? Que, lógicamente, como bien sabéis, el mercado de bonos es muy peculiar. El mercado de bonos es un mercado que nace cotizando al 100%. El 100% quiere decir el valor, digamos, nominal del bono, que es el 100%. Tú inviertes 10.000 euros en bonos, en un bono a 5 años, pues te van a devolver, si has invertido 10.000 euros, te devuelven 10.000. Y en estos 5 años, cada año, pues te pagan un cupón, que puede ser el 5%. Claro, si los tipos de interés bajan, ese cupón es muy atractivo, porque con tipos cero, que te paguen un 5 sin prácticamente riesgo, solamente el riesgo específico de ese valor o compañía, si es un bono corporativo, eso hace que ese bono valga dinero, y como cotiza en el mercado, pues se paga más caro, con lo cual el bono, pues en vez de valer el 100%, pues vale el 120%. De esta manera, si tú pagas 120 por algo que te van a devolver 100, estás perdiendo 20, pero si te van a pagar 25, pues ganas 5, que es más que lo que te paga el mercado con tipos cero, ¿no? Entonces, esta volatilidad lo que proporciona es que si no suben tipos de interés, el bono sigue siendo atractivo y luego, ¡pam!, hay una recuperación, ¿no? Eso, obviamente, la cartera no es de renta fija, hay un 53% en renta fija, un 30% en renta variable, 15% en mercado monetario. El otro webinar os decía que vamos a sobreponderar la renta variable, es decir, que en un perfil normal, que la renta variable pues estaría al 25%, la hemos subido al 30%. Hemos sido un poquito más agresivos. Claro, es una cartera conservadora. Lo que no vamos a hacer aquí es pasar del 30%. La pregunta es, ¿nos mantenemos el próximo mes en el 30% o reducimos exposición a la renta variable? Obviamente nos mantenemos en este perfil de sobreponderar la renta variable. La vamos a sobreponderar pues porque ya veis cómo está el mercado. Podemos anticiparnos, podemos ver los acontecimientos. La opción es estar tranquilos e ir viendo las cosas. No hay ningún techo claro de mercado para que pensemos que hay que salir de la posición. Con lo cual, marzo pues se reactiva un poco el tono positivo, que en los 2 primeros meses pues estaba un poco pachuchillo. Vamos a la distribución de los fondos. Bueno, la verdad que la cartera que tenemos de fondos, pues ahí tenéis los fondos que vamos teniendo. Destacable creo que es el China, el JP Morgan China, que comentamos el mes pasado. Veis, está en negativo. Tenemos un 5% de la cartera, 4,74%. Ahí tenemos un poco la explicación de ese comportamiento un poquito negativo. En parte es por el fondo chino. No pasa nada. Cuando invertimos en un fondo lo hacemos con la idea de estar mucho tiempo y a veces entramos y sube el precio, pero no, el objetivo es que suba a largo plazo, ¿no?
Entonces, seguimos igual. China no va a ser una opción salir por todo lo que dijimos el mes pasado. Luego, cuando entremos en renta variable, lo recordamos. Sí que es cierto que aquí tenemos el 14% en el Meridian European Value y tenemos un 14% en el Prudent Wealth. Tenemos un 30%, el 15% renta variable, 14% un fondo mixto que tiene una parte importante en renta variable, ¿no? Luego aquí, como siempre, tenemos el Carmignac Security, fondo muy flexible de renta fija, y el fondo de BlackRock, el Euro Short Duration Bond, que, bueno, tenemos un 0,75%. Estos fondos, al final, son muy discutibles, ¿eh? Hay muchos de vosotros que nos decís, ostras, yo prefiero tener el dinero en la cuenta que tener el dinero en el fondo, ¿no? Claro, aquí hay que ver siempre el impacto fiscal que cuando uno hace traspasos de fondos puede tener, o los diferentes costes. A mí no me importa tener un fondo moderadamente negativo, porque ojalá pudiésemos contar los euros y optimizar todos los fondos, ¿no? Igual que las posiciones de bolsa, pero lo importante es el conjunto. Entonces, en este sentido, sabemos que la renta fija a corto plazo tiene una ventaja, y es que si hay mucha volatilidad en el mercado de bonos, el impacto que tendremos, bueno, pues será elevado en los bonos de largo plazo y se ha reducido en los bonos de corto plazo, ¿vale? Esa sensibilidad que tiene el bono de largo plazo se debe básicamente a que el sesgo de riesgo sobre el tipo de interés es más sensible también. Es decir, a corto plazo pues va muy relacionado a la rentabilidad de corto plazo, con lo cual la volatilidad es muy reducida. Pero a largo plazo puede haber mucha volatilidad. Ya os comenté la semana pasada, luego comentamos China en la parte de renta variable de las carteras dinámicas, pero hay un gran foco de atención que es la financiación de los déficits públicos, ¿no? Ahora la bolsa va muy bien y parece que no pasa nada, pero es cierto que los estados van a incrementar su deuda. Van a incrementar su deuda para la recuperación de la economía. Ayer, escuchando con mucha atención la comparecencia de prensa del presidente Sánchez, hay que analizarlo bien porque tenemos que ver un poco cómo está la situación de la pandemia y básicamente lo que decía, hablamos de información, y ojalá esté en lo cierto, pero estaba muy convencido, al menos eso sí, de que en agosto llegaremos al 70% de vacunados, si es que así las personas que viven en España pues deciden vacunarse, ¿no? Pero que al menos la posibilidad estará. Y que habrá 88 millones de dosis para poder vacunar a todos los ciudadanos españoles durante el verano, y que en agosto podríamos tener esa inmunidad de rebaño. Que el día 9 de mayo se acaba el estado de alarma, y eso es muy importante porque significa que volvemos a la normalidad. Y eso no excluye de que haya ciertas medidas, pero supongo que ese alivio de poder aligerar esas medidas que tanto afectan a la economía puede ayudar, y sobre todo porque se implementa el plan de recuperación que iremos viendo en los próximos días cómo se activa y a qué sectores específicos va. Y eso va a ser muy importante para ver que si el dinero va a un sector específico en una cantidad exagerada, por ejemplo, subvenciones en el parque automovilístico, pues yo qué sé, con un plan Renove que si traes tu diésel te bajan 3.000 euros a un coche eléctrico o cosas así, ¿no? Claro, tendríamos que seguir apostando por los autos o energías renovables. Al final sabemos que es transición ecológica y todo el tema de la economía verde, sistema sanitario y todo eso, ¿no? Al final tenemos que ver concretamente las partidas y todo lo demás. Entonces tendremos tiempo de evaluarlo. Pero todo esto, que son estímulos fiscales, que quiere decir más deuda por parte del Estado, con lo cual más déficit, más gasto público, y ese déficit se tiene que financiar. Es decir, si el Estado gasta más de lo que genera en impuestos, eso se tiene que financiar subiendo impuestos o yendo al mercado de deuda. Ya han subido impuestos, tenemos que ir al mercado de deuda. El mercado de deuda, tenemos que pedir deuda en buenas condiciones, pero es más deuda. Y luego además hay transferencias por parte de Europa
pero que no deja de ser deuda de Europa, ¿no? Es decir, no, el dinero no aparece ahí. Entonces, todo eso es una mochila que está ahí y el déficit público en las economías desarrolladas se tiene que financiar, ¿no? Por lo tanto, hemos hablado de bonos emergentes y hemos hablado de China. Eso es un tema de largo plazo. Entonces, en el corto plazo hay que estar muy atentos, sobre todo en la renta fija que estamos viendo ahora, a los tipos de interés, ¿vale? Si suben tipos de interés, va a haber mucha volatilidad en los bonos de largo plazo, porque han subido mucho. Ya nosotros hemos hecho, bueno, pues hemos hecho una cierta estrategia de ir, por ejemplo, a un fondo mixto, ¿no? Fondo mixto que invierte en renta variable, empresas cíclicas, empresas que si suben tipos de interés y hay inflación les puede venir bien porque la inflación es buena para las acciones, mala para la deuda. Y de esta manera, pues una posible volatilidad que podamos tener, por ejemplo, en el PIMCO Euro Income Bond, que es el fondo que tenemos más entre ceja y ceja, básicamente porque es un fondo de deuda pública, ¿no? Entonces, sabemos que puede haber volatilidad, pero sin ser exageradamente un fondo de largo plazo, ¿no? Y el resto de fondos, en principio, no debería de tener una volatilidad añadida a la volatilidad habitual, con lo cual nos sentimos cómodos con esta posición y uno de los motivos por los cuales, insisto, seguimos sobreponderando la renta variable es porque el escenario cíclico de inflación, en subida de tipos de interés, estaremos mejor en la renta variable que en la renta fija, aunque me parezca una paradoja, nos vamos a defender mejor de la volatilidad en bolsa que en renta fija, ¿eh? Si vemos nubarrones bursátiles, pues iremos a nuestro fondo pivote, que es este de aquí, el BlackRock Euro Short Nation, que es un fondo de corta duración, quiere decir que invertimos a muy corto plazo y, como todos sabéis, los tipos son negativos, con lo cual, pues, si los tipos son negativos, pues la rentabilidad es negativa, ¿no? A nivel institucional, cuando nosotros abrimos una cuenta y tenemos dinero en banco, pues hay una serie de reglas bancarias y excepciones por parte del Banco Central. El banco no puede repercutir el coste negativo que tiene de los tipos de interés a los clientes, ¿no? Por eso los bancos están tan penalizados en sus márgenes, porque tienen que asumir ellos ese coste. Pero a nivel institucional o a nivel bancario, incluso en cuentas más grandes, cuando tenemos saldos excedidos que pasan de esa franquicia, hay penalización, ¿eh? Igual algunos de vosotros pagáis penalización. En los vehículos de inversión se paga una penalización. Entonces, se paga un menos 0,40%. Claro, los fondos de inversión, pues milagros no hay, ¿no? Y tienen que invertir en fondos de renta fija. Con lo cual, no hay un peligro que esto caiga muchísimo. Es simplemente pues una situación de mercado de deuda y que evidentemente nos sirve, ¿eh? Yo voy a priorizar la defensa del capital haciendo lo que hay que hacer, que es pues a veces ir a un fondo pivote monetario para defendernos de una posible tormenta bursátil, que de momento no la vemos, y desde luego los fondos de renta fija pues habrá que ser más creativos. Lo que no haremos es meter el 50% en este fondo, porque habrá alternativas, ¿no? Pero siempre será mejor aceptar ese coste negativo de los tipos de interés de corto plazo que aceptar una posible volatilidad de un 10-15% de un fondo de deuda pública de largo plazo, o de deuda corporativa de largo plazo. Con lo cual, nos mantenemos así. ¿El resultado de la cartera? Bueno, seguimos un poco en línea positiva. El año en curso, pues tenemos un 1,06 arriba, es lo de menos, ¿eh? El año pasado estábamos en negativo, en marzo, y ya vimos cómo terminamos. Hay que tener siempre tranquilidad con la estrategia de largo plazo, sin obsesionarnos con los resultados, pero bueno, estamos teniendo una rentabilidad pues bastante positiva, ¿no? Hemos conseguido, pues fijaros, un 12% en un año. Cartera equilibrada. Bueno, aquí es un mix, ¿eh? Vamos a ir un poquito más rápido para luego ir a la cartera dinámica y hablar de renta variable. Lo dicho en la renta fija nos sirve aquí, lo que digamos en la renta variable nos va a servir también aquí, ¿vale? Entonces, renta variable, 42%. Renta fija, 40%. Monetario, 17%, ¿vale? El grueso está ahí. Los primeros meses también negativo, el enero,
Febrero ligeramente positivo, marzo ya recuperación. El fondo chino ha llegado a estar en negativo un 10%. Ahora lo tenemos un 4,74 abajo. Lógicamente esa recuperación incide aquí y la caída pues incide ahí. Entonces, también la cartera, en este caso, equilibrada. En este caso, estamos en un 42% en renta variable. Aquí podemos ser un poquito más transigentes. Podríamos incluso estar al 55% invertidos. Como bien sabéis, el perfil fondos de Black Bear no es un perfil muy agresivo, ¿vale? Porque nuestro perfil 100% bolsa es en bolsa, no es en fondos. Es directamente en carteras de acciones. Claro, si cogemos las carteras de fondos y somos muy agresivos, yo creo que tenemos que tener posibilidades de tener diferentes propuestas para diferentes tipos de inversores. Con lo cual, nos sentimos cómodos 35-40, aunque podríamos estar más invertidos y quizás en algún momento de los próximos años pues podamos estar más, ¿por qué no? Pero cuando no exista tanta incertidumbre, que raro es cuando no existe incertidumbre, pero hay momentos que sí que todo parece como más clarividente, ¿no? No ahora, que sabemos que tenemos esa duda del mercado caro, una economía en recuperación, somos positivos, pero pensamos que puede haber una corrección y el riesgo está en la inflación, en el ritmo de inflación. Si el ritmo de inflación es muy rápido, se acelera la inflación y, lógicamente, el ritmo es que los estados se endeudan para la recuperación económica, la economía se recupera pero moderadamente, pero la inflación sube rápidamente, podemos tener un problema. Si la economía crece rápido y la inflación más o menos se puede controlar, luego veremos esa normalización monetaria, si suben tipos de interés, pero a la vez siguen comprando deuda en el mercado de bonos, ¿no? Todo eso es un discurso que probablemente en la segunda mitad de año iremos escuchando, lo tendremos que analizar muy al detalle, analizando, escuchando y viendo gráficamente el comportamiento del mercado. Yo creo que es el gran reto de este año, controlar la inflación. Entonces ahí, como os decía, pues pocos cambios, ¿no? Más allá de eso, los fondos, ahora los comentaremos en la parte de renta variable, al final se solapan, cambian los pesos. Es cierto que aquí tenemos también que comentar el optimal income. Tenemos un 8% en la cartera, como veis, 1,91 positivo. Bueno, no nos están dando valor, como podéis ver, ni retorno los fondos de renta fija. Entonces estamos asumiendo mucho riesgo a que haya un repunte de volatilidad cuando lo que nos está yendo muy bien, como podéis ver, pues son los fondos de renta variable, ¿no? Poco a poco hemos ido poniendo un 5% en China. La idea es ir subiendo, como os dije el mes pasado, pero lógicamente no incrementaremos la posición teniendo en negativo. Si estamos ganando un cierto porcentaje, pues podemos ir gradualmente incrementando el peso en China, reduciendo de Estados Unidos, especialmente del fondo Morgan Stanley Global Opportunities, que es este ahí. Entonces, salir de Estados Unidos, entrar en China, pues claro, no puedo salir de Estados Unidos cuando sube Estados Unidos para comprar China que cae. Tiene que ser al revés, ¿no? Ver un poco que la tendencia fuerte es la de China versus Estados Unidos para poco a poco pues ir pasando de aquí a allí. El tema European Value pues está funcionando fantásticamente bien y creo que la apuesta valor cíclicas pues nos ha hecho sudar la gota gorda. No hemos dudado, pero a veces se hace largo, pero está funcionando bien, sobre todo en las carteras de bolsa, que es donde más incidencia tiene. Vamos ahora a comentar el fondo chino y las carteras de renta variable, ¿vale? En este caso, como bien sabéis, fijaros, siendo la cartera súper agresiva, pues un 60% invertido en bolsa. Es cierto que esta cartera podría llegar a estar al 75%, pero no es nuestro propósito. Nuestro propósito es más 55-60. ¿Por qué? Por lo que os digo. El que tiene bolsa nos sentimos más cómodos comprando directamente
la cartera de acciones, ¿no? Porque la podemos controlar, la podemos manejar, los costes son más reducidos, siempre es mejor, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues también ahí tenéis los resultados mensuales. El peso negativo es un 0,73, 0,47 arriba, 1,66, ¿no? Aquí, francamente, como podéis ver, la volatilidad que hemos tenido, pues enero-febrero ha sido mayor en la cartera conservadora, por eso os digo que a veces invertir en renta variable pues es más conservador, ¿veis? Ahí hemos tenido un 0,19, un 0,07, 2 meses negativos por la volatilidad de los bonos, y en la cartera agresiva un mes negativo, un 0,77 que hemos recuperado bien, ¿no? Entonces, vamos a seguir ahí sobreponderando un poquito la bolsa, en un perfil tranquilo, con la distribución de los fondos, pues igual, ¿no? Ahí en la cartera de bolsa, pues al final más o menos son los mismos fondos. No nos gusta tener muchos fondos, no nos gusta tener fondos temáticos, nos sentimos cómodos con fondos bastante generalistas. ¿Por qué? Bien, vamos a explicar el por qué y el tema de China, que son dos temas que tenemos que comentar aquí. El primer punto que muchas veces decimos y comentamos en Black Bear Funds, que es el por qué no utilizamos muchos fondos temáticos. Hay muchos fondos temáticos. De hecho, ahora estábamos mirando Morningstar y hay fondos temáticos, pues yo qué sé, de robótica. Hay fondos temáticos de marihuana, hay fondos temáticos de energía, de clean energy, ¿no? Los fondos temáticos es una manera de entrar al efecto gregario. Es decir, entramos a algo que es una fiesta y que nosotros vemos que sube, sube, sube y al final entramos, ¿no? Y claro, podemos acertar y ganar mucho dinero. Eso es una realidad, ¿no? No podemos decir que no. Pero luego, lo que sí os puedo decir es que las grandes desgracias de la bolsa, sean fondos o sean acciones, es meterlo todo o casi todo a lo que estando de moda va de coña y luego se va al traste. Como puede ser en el 2006-2007 los famosos fondos REIT, el sector inmobiliario, los fondos del sector inmobiliario, las acciones del sector inmobiliario, en el 2000 los fondos de telecomunicaciones y tecnología, ¿no? Y así sucesivamente sabemos que si vamos a la moda, cuando se acaba la moda, se acaba la fiesta y luego hay un efecto rebote en el mercado gordo, ¿no? Y eso es algo que no estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Nosotros preferimos vivir la vida más tranquilamente, queremos llegar pues al mismo lugar, ¿no? Pero queremos llegar pues más tranquilos, ¿no? Queremos llegar, pues yo qué sé, yo quiero ir a no sé, por poner un ejemplo, se me ocurre Mallorca, ¿no? Yo quiero ir a Mallorca, quizás es un mal ejemplo porque tenemos que hablar del transporte marítimo, pero yo qué sé, ahora estoy en Madrid, pues ir a Sevilla. Yo quiero ir a Sevilla, pues con el AVE, tranquilo, pudiendo hacer mis cosas, llegar a Sevilla en un periodo razonable de tiempo, y prefiero llegar así, ¿no? Que coger la moto, ir sin casco a 220 por hora, porque estoy asumiendo un riesgo que no me apetece asumir y llegaré igual a Sevilla y quizás llego antes. Entonces, esto es un poco igual. Lo que no queremos es asumir riesgos innecesarios. Simplemente pretendemos pues, ir haciendo, ir sumando, controlar la volatilidad y no tener tanta exageración en los movimientos. Entonces, eso tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Por ejemplo, el perfil dinámico, nosotros vamos haciendo de una manera muy controlable. El perfil dinámico, que es 100% bolsa, pues claro, cuando sube la bolsa, sube más, ¿no? Nosotros vamos a seguir así, sin dejarnos influenciar por el benchmark ni nada. Eso va a ser una referencia que nos sirve para ver que cuando hay volatilidad y hay tormenta, pues la tormenta es más soportable, ¿veis? El precio, pues oye, corrige menos. Las carteras 100%, pues, o casi, pues tienen más problema, ¿no? En este caso, los fondos que tenemos, siendo pues, prácticamente todos generalistas, lo que tratamos que hacer, como os decía, es evitar estar en una moda y no tener tiempo de reacción. Por eso
el Prudent Wealth, que es un fondo de MCS que alguna vez hemos comentado y os hemos presentado ya en su momento cuando entramos, pues es un fondo que tiene capacidad de estar 100% invertido o 60% invertido, con lo cual, pues oye, si algún día pasa algo, sabemos que nosotros tenemos capacidad de reducir pues este 16%, pero seguro que cuando nosotros hemos tomado la decisión, pues el gestor ya ha reducido, ¿no? Y hace como un contrapeso, porque pensar que somos capaces de salir en los máximos de un mercado es imposible, ¿eh? Con los años aprendes a que cuando todo va muy bien tienes que tener un plan B, porque cuando el plan B no lo tienes y el mercado cambia la tendencia, vamos tarde, porque lo más normal es que no creamos el cambio de tendencia y lo que pensemos que es una vuelta a los máximos sea un rebote y luego la segunda pauta de caída es la que ya nos deja fuera de cualquier posibilidad de evitar el crash, la tormenta, el mercado bajista o la volatilidad, ¿no? Entonces hay que anticipar en buenos momentos. Entonces, como tenemos ya en las carteras de fondos una posición que es muy conservadora de por sí, esto nos da mucha ventaja y tranquilidad, ¿no? Entonces, en general, yo creo que la tecnología fue una excepción puntual de entrar, ¿no? La biotech, por el tema de las vacunas, hablamos de un 10%, quizás esperábamos más, pero si veis las cotizaciones de Pfizer, de Moderna, ¿no? De AstraZeneca, las cotizaciones de esas acciones tampoco nos están dando mucha información de que realmente el mercado está viendo un gran negocio en la vacuna, ¿no? Al contrario. Entonces, hemos salido y ya está. Básicamente porque nos sentimos, insisto, muy cómodos en fondos más generales. Si queremos caña, vamos directamente a comprar la acción, ¿eh? Lo tenemos muy claro. Entonces, la parte de China, ahí tenéis, el JP Morgan China. Bueno, esto básicamente tiene que ver, lo comentábamos el mes pasado, un poco lo que os decía antes en la renta fija, ¿no? Pensad que los estados, sobre todo Europa y Estados Unidos, tienen que financiar su déficit. ¿Eso del déficit público qué es? Imaginaos que tenéis, vamos a hablar de un equipo de fútbol, ¿eh? Si queréis, podemos hablar del Madrid, podemos hablar del Barcelona, se habla mucho de la crisis esta del Barça y tal. Imaginaros que en vez de un estado es un equipo de fútbol, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar la crisis de un equipo de fútbol? ¿Cuál es el problema? Vamos a suponer el Barça, el Barcelona. ¿Cómo podría resolver la crisis? Lo primero que necesita el Barcelona, que tiene una crisis enorme por una mala gestión de la deuda a corto plazo, lo que necesita primero es refinanciar la deuda de corto plazo. Es decir, los bonos de deuda pública de corto plazo los tiene que pasar al largo plazo. Entonces, hacer ese cambio es un incremento en el tipo de interés. Y si tú no quieres tener un coste financiero más elevado, tienes que convencer al mercado o al banco, si eres un equipo de fútbol, de que vas a poder pagar mejor, ¿no? Porque si el banco ve un problema, no te va a refinanciar, ¿no? Entonces, la manera de solucionar eso es corrigiendo el déficit, porque si el Barça va al banco y le dice, oiga, yo he perdido este año 350 millones de euros, quiero que me hagas una refinanciación a largo plazo, ¿no? Y a cambio el banco te dirá, vale, muy bien, pero ¿qué garantías me das? Y el Barça dirá, venga, pues mira, pues Griezmann lo voy a vender, Coutinho lo voy a ceder, yo qué sé, Pjanic, tal, los jugadores que más cobran, pues estos fuera. Las fichas nos las quitamos de encima y no tengo déficit. Cuadro las cuentas. Luego, cuando la gente vuelva al estadio, tendré más ingresos y esos ingresos pues, me van a permitir tener pues una normalidad, ¿no? Esa desviación del presupuesto se debe a algo coyuntural, no estructural. Pero yo voy a corregir el déficit, porque si yo pierdo dinero el próximo año, ¿cómo voy a pagar la deuda? Entonces el banco va a decir no, el mercado va a decir no, no quiero yo deuda a largo plazo. Entonces el mercado puede penalizar con mucha volatilidad. Los estados necesitan ese déficit quitarlo. Claro, aquí ya entramos en las decisiones que toma el Estado, ¿eh? Haciendo la metáfora del fútbol, y por eso utilizamos el Barça, es como si yo fuera a negociar, probablemente intentaría presentar
un plan de reducción de costes diciendo, oiga, los costes principales de esta empresa son salarios, tengo que coger por los jugadores que más ganan, que no me sirven en el equipo, pues oye, fuera, ya bajo la masa salarial, pero sobre todo tengo un activo que es Messi, que cuando se vaya, pues son 200 o 100 no sé cuántos millones al año, ¿no? 155 millones de euros. Claro, el banco puede pensar, oye, pues este jugador le queda vida útil 2 años, bajamos el coste tal, el banco ve viabilidad, ¿no? El mercado ve viabilidad. Entonces, el mercado tiene el país de Europa y Estados Unidos mucha deuda, hay un problema coyuntural que es el COVID, que han bajado los ingresos, hay un tema estructural que es la recuperación económica y hay un déficit público. ¿Qué hace el Estado para decirle al mercado que ese déficit público pasará a superávit? Porque si tú pierdes dinero y estás pidiendo más dinero para fichar a Haaland, si tú encima dices al banco, yo a corto plazo no te puedo pagar, te voy a alargar los plazos porque es que si no, no cobras. Muy bien, te alargo los plazos. Pero a cambio, ¿qué? No, yo seguiré perdiendo pasta hasta que, oye, cuando vuelva la gente al campo ya veremos. Pero no voy a despedir ningún jugador. Es más, quiero que me dejes 100 millones para fichar a Haaland, Mbappé o un jugador de estos. Entonces el banco dirá, oiga, usted se ríe de mí, ¿no? Esta lógica está en el mercado, está en la deuda pública. No podemos ir a pedir dinero para financiar, ¿no? Esa recuperación económica con un déficit, cuando la deuda ya europea está al 100% o 120% del Producto Interior Bruto. Esta lógica, al fin y al cabo, nos lleva a una encrucijada en la economía global, sobre todo desarrollada, Estados Unidos y Europa, de que como lo han hecho muy mal en época de bonanza económica, en el 2007, luego Europa estuvo muchos años debatiendo cómo arreglaban el problema y llegaron tarde en el 2012. Entonces, en esta época de bonanza, 2009-2020, Europa no se ha recuperado, no ha generado riqueza, los estados no han tenido superávit y ahora que llega una crisis sanitaria coyuntural no tienen margen de maniobra. Porque si hubiesen hecho sus deberes y amortizado parte de la deuda, tendría más margen. Entonces, la situación de hoy es peor que la del 2012. Y la única diferencia es que el mercado europeo, el Banco Central Europeo compra bonos en el mercado y por eso no hay tensión. Pues si no habría tensión, pero exagerada. Acordaros, 2012, España iba al mercado y pedía bono a 10 años 7,5%. Y tenía una deuda sobre PIB del 70%. Y una duda de qué nos costaría a todos los españoles el berenjenal de las promotoras inmobiliarias, que fueron 300.000 millones y que suponía un 100% de deuda sobre el PIB. Si ahora estamos a 120% de deuda sobre el PIB, el escenario es peor, teniendo un déficit público peor todavía, ¿no? Porque podemos ampliarlo a las reglas. Entonces, el escenario de los países en Europa y en Estados Unidos es un desastre. Los estados tienen que tener capacidad de pagar deuda. Alemania la tiene, por supuesto. Estados Unidos la tiene, por supuesto. España, Francia, Italia, Grecia. Ahí tenemos más dudas. Entonces, mucho cuidado porque ahí hay un problema. Y al final, ¿quién financia el déficit público que permite la recuperación de Estados Unidos y de Europa? Pues básicamente los grandes inversores y también ahí los países emergentes. China, que ha hecho los deberes, que no ha excedido de su capacidad presupuestaria y que por lo tanto tiene margen de actuación en su banco central, tiene margen de actuación por parte del gasto público, pues que no lo va a usar porque además ha gestionado mejor la pandemia, dejando de lado mitos, bulos y conspiraciones, que eso es para otros webinars. Pero en lo que compete a la realidad económica, pues es obvio que la gestión de la pandemia pues ha sido mejor. Y por lo tanto, China tiene una gran ventaja estructural económica en cuanto a su capacidad de movilizar recursos públicos, en cuanto a su banco central y sobre todo a la posibilidad de financiar las economías tanto europea como americana, ¿no? Entonces yo creo que ahí China y el sudeste asiático tiene que estar no solamente en la renta variable, sino también en bonos de renta fija,
que serán otro de los objetivos o de los puntos de vista que tenemos para ir haciendo una transición, sobre todo del PIMCO, del Carmignac Security y del Optimal Income. Como os dije hace 2 meses, todavía no hemos hecho el cambio porque no es necesario, pero ahí está la idea, de ir rotando también a deuda pública emergente, sobre todo en la parte de bonos de Asia. Así que nos quedamos igual. Seguimos con las mismas posiciones. El tono de la cartera, insisto, es muy conservador. Ahí tenéis la distribución de la cartera con un 50 y casi un 60% en renta variable. Y nos mantenemos en esa posición, ¿vale? Bien, comportamiento de la cartera, pues bueno, ahí teníamos, año en curso 1,32, a un año 22,90. Sabéis que hay mucha distorsión. Estamos finales de marzo de 2021, el 22,90%, claro, estamos cogiendo la rentabilidad del mínimo después de la pandemia. Por eso es, bueno, es un poco exagerado. El año deberíamos de cogerlo en situación normal, pero bueno, sí que la cartera pues tiene capacidad de recuperación, eso sí, y que estamos sustancialmente por encima del máximo del marzo del año pasado. Eso sí es una ventaja. Bien, ahora, cambiando un poco de lado, vamos a comentar el fondo que vamos a incorporar en la shortlist, ¿vale? Como bien sabéis, tenemos las carteras y luego tenemos las listas de seguimiento, ¿vale? Las listas de seguimiento, vamos a cambiar el monitor compartido. Como decía antes, queremos más rápido hoy porque no hay cambios, pero sí vamos a incorporar un fondo nuevo en la cartera. Es un fondo amigo, un fondo conocido, un fondo que hemos tenido, que es el Valor Internacional, ¿vale? Acordaros que en su momento entramos en el fondo MCS European Value. Es cierto que hubo cierta volatilidad en el valor, salimos porque el mercado no quería value y optamos por ese fondo europeo, que es menos cíclico. La verdad es que la apuesta nos ha salido sensacional porque el fondo European Value se ha comportado fantásticamente bien y el valor lo hizo bastante mal. Siendo un buen fondo, que lo es. Entonces, hemos incorporado el fondo, ahora comentaremos, pero lejos de ello, cuando hacemos una propuesta y demás, a veces me preguntáis, los fondos, la mejor manera para ver la información de los fondos está aquí, ¿vale? En la CMNV. Vosotros podéis buscar el nombre del fondo, ¿vale? Podéis buscar el nombre del fondo y en todos los datos, en la información pública periódica, aquí tenéis toda la información, ¿sí? Hay muchas gestoras que si vais, podéis en cualquier página web, por ejemplo en Internet y tal, aquí podéis tener información, pues una pequeña parte de la cartera, tal, o en la propia página web, o en Morningstar. Lo que pasa es que a Valor no les gusta mucho decir su cartera. Sus informes son más de rentabilidad, tal, y cuando hacen conferencias, pues te explican 2 o 3 valores. La verdad es que el fondo este año va como un cohete y se demuestra una vez más que a veces las cosas pueden ir mal en cuanto al precio, pero al final todo se pone en su lugar, ¿no? Y ese gap que hemos visto con pues un poco a veces pues yo qué sé, la categoría, ¿no? Bolsa global, capitalización flexible. A veces hay mucha distancia, pero si la cartera es buena y de calidad, al final se pone en su lugar, ¿no? Y hay que tener confianza. Nosotros siempre hemos confiado en la capacidad de gestión de Advalor. De los fondos value hemos desestimado el COBAS, básicamente, como os he dicho siempre, porque creemos que Paramés está teniendo un perfil muy agresivo de comprar cosas que creo que tienen muchas posibilidades de ampliar capital, como ha pasado, ¿no? Como, pues yo qué sé, el Picay, las compañías de navieras y otras. Ahora no me sale el nombre, compañía suiza de panes, que también, pues,
ha tenido una ampliación de capital, etcétera. Creo que es un fondo muy agresivo, demasiado. En cambio, el Azvalor tiene una cartera bien. Yo creo que también han tenido algunos errores, como todos podemos tener, pero comprensibles, y en general la cartera es una cartera agresiva, ¿eh? O sea, que los valores son muy agresivos, pero es una cartera que es como comprar un fondo de commodities. O sea, están súper expuestos a las commodities. Y creo que ahora sí es el momento, como antes pasamos al MFS, era el momento de no ir a tanta volatilidad. Ahora creo que el sector inflación, ¿no? Todo eso puede tener años buenos. Entonces, considero que es un fondo muy cíclico, ¿eh? El valor que os decía de Cobas es Aryzta. Me había quedado en blanco, me venía Zurich, cotiza en Suiza, Aryzta, compañía que ha tenido que ampliar capital y tal, ¿no? Entonces, aquí básicamente tenéis las 5 principales posiciones, ¿eh? Pero yo recomiendo que al fin y al cabo lo que hacemos nosotros, aparte de hablar con la gestora cuando podemos o cuando nos dejan, es bueno que siempre veáis. Ahora en breve van a poner el informe del primer trimestre del 2021. Ahora tenemos datos con la cartera del 2020. Y para analizar un fondo está bien ver un poco qué tipo de posiciones tiene y luego en el primer trimestre de 2021 comparar la cartera, ver los cambios. Simplemente se trata de ver un poco cómo mueven la cartera. Es decir, qué es lo que tienen, qué tipo de acciones tienen, qué acciones han vendido y qué acciones han comprado. Porque si tú te pones un poco en la cabeza del gestor, pues más o menos puedes medio entender qué está pensando, ¿no? Por eso hemos descartado muchas veces el Cobas y por eso en su momento también salimos del Azvalor, porque si os acordáis en ese momento decíamos, oye, nos gusta el fondo, nos gusta el gestor, creemos que lo hace bien, pero está posicionado en algo que probablemente no sea el mejor momento, ¿no? Que es la inflación. Bueno, ahí el informe y todo el tema, y ahí es donde hay el detalle de inversiones, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente podemos ver en el primer trimestre, pues podemos ver el periodo actual versus el anterior, que el anterior será este aquí, ¿no? Entonces, siempre vamos viendo un poco el conjunto de acciones que tiene el Azvalor Internacional. Pues en España tiene un poquito, tiene Meliá Hoteles, Tubacex, Prosegur, Logista, Técnicas Reunidas, el Ignor, un peso muy reducido, tiene muy poquito en España, un 2,65% de la cartera. Aquí veis los cambios que han habido, es decir, del periodo anterior al periodo actual, pues han comprado bastante España. Luego, de otros mercados europeos, pues por ejemplo, Galp, ahí tenéis el 1,36 al 1,18. Han vendido acciones de Galp, eso es petróleo. Mota Engil es construcción, Total es petróleo, Tullow Oil es petróleo. British American Tobacco, obviamente es tabaco. Ahí tenemos Tenaris, Canadian Natural Resource, Sonae Capital, Petrofac. Pues hay mucho New Gold, oro, petróleo, minerales. Souther Cooper, en este caso vendieron la posición de Souther Cooper. Cabot Oil and Gas. O sea, es oro. Tienen compañías. Agnico Eagle es una minera de oro también. Cameco es una minera de uranio. Uranio, Consol Energy, amiga nuestra también. Carbón. Entonces, en general, nos encontramos pues que es una cartera muy diversificada, que tiene una inversión enorme. Freeport McMoran, Barrick Gold, Schlumberger, Newmont Mining. Es una cartera, por eso os digo, bastante cañera en cuanto a que tiene mucha volatilidad. Las principales posiciones, que al final es lo relevante, fijaros que está la cartera súper diversificada, ¿no? Ya hemos visto que de valores españoles no hay ninguno que tenga el 1%, Galp el 1%, Tullow Oil 2,34%, 1,14 Tenaris, 1,68 Canadian Natural Resource. Ahí está. New Gold, oro, 4,28.
Buenaventura, 2,64, que es oro, 3,24%. Esta empresa ahí, que no conozco. Cameco, uranio, 5%. Euronap, 3,22, 3%. Y Mosaic. Entonces, al final, como veis, es un fondo que drilling es sector oil and gas, casi todo el sector oil and gas, mineras, y luego tiene empresas que han tenido tradicionalmente siempre, como puede ser Toyota, Hyundai, el Ignor, etcétera, ¿no? 4,15, Gold. Fijaros que en su mejor posición es oro, han recuperado mucho gracias al oro. La subida del petróleo también les ha venido muy bien. Y ahora tenemos que ver de esta cartera cómo han gestionado la subida, de dónde han salido y de dónde han entrado, porque el oro ha caído fuerte y el fondo está como una moto, con lo cual me imagino que habrán salido bien de su posición en oro y que en las próximas semanas lo sabremos, ¿no? Entonces, con esta cartera la pregunta es, ¿pensamos que puede continuar esa dinámica de cíclicas y de exposición al ciclo? Sí, yo creo que sí, que de hecho es nuestra estrategia interna, apostar por lo cíclico y por las compañías de valor, y por lo tanto, si apostamos por cíclico y valor, pues el haz valor internacional va a volver a la lista de seguimiento, a la shortlist, como un fondo alternativo a la renta variable. De momento no vamos a entrar, ¿vale? Por eso os decía hoy que acabaremos rápido, no vamos a entrar, lo tenemos ahí, nos mantenemos en China, nos mantenemos en el MFS European Value y en el MFS Prudent Wealth, ¿vale? Luego iremos viendo el Morgan Stanley Global Opportunities, porque es el fondo americano, y vamos a ver en qué momento hacemos esa transición ordenada de salir de Estados Unidos y entrar más en cíclicas como Advalor, Asia como China, y luego los fondos de largo plazo como el PIMCO o como, por ejemplo, el M&G, Optimal Income, los vamos pasando en fondos de deuda pública emergentes, especialmente sudeste asiático. En fin, vamos a ir viendo mes a mes el seguimiento de las carteras, los cambios si los hay en las carteras y las entradas y salidas en la shortlist, ¿vale? De momento añadimos al valor. Si hay algún cambio en el interín, por supuesto, todos los que tenéis carteras de fondos con nosotros, a través de Black Bear Funds, os informaremos, ¿vale? Bien, pues poco más. Vamos a las preguntas. Las rentabilidades que explicas, ¿qué periodos son? Nos dice Jorge. Bueno, las rentabilidades son, claro, eso que te decía antes, Jorge. Las rentabilidades que hay en las carteras, no le hagas mucho caso, porque normalmente en el mundo de los fondos de inversión, si tú te vas a un banco, te van a sacar pues los fondos más rentables de los últimos 10 años y te harán una propuesta al uso. Yo esto lo he visto porque soy profesional de la materia y he trabajado en bancos y, lógicamente, pues sé cómo funcionan. Nosotros nunca hemos hecho esto ni lo vamos a hacer. Nosotros miramos hacia adelante, no hacia atrás. Miramos hacia adelante en los webinars, en los cursos, en todo. En los cursos no decimos yo hubiera hecho, sino yo estoy haciendo. Y luego yo hago, yo corrijo, yo derivo, ¿no? Y eso yo creo que es lo más ilustrativo. En los fondos, pues más o menos hacemos lo mismo. Si yo ahora mismo quisiera presumir, te diría, oye, pues en los últimos 12 meses hemos ganado un 27%. Pero es que no tiene ningún sentido, porque, como bien he dicho antes, es que venimos de los mínimos del crash, ¿no? Con lo cual, en una cartera 50-60% invertida en bolsa, pues es exagerado. Entonces, si me pregunto, el objetivo es ganar un 10% anual, 7-10% anual, con una volatilidad aceptable. De momento lo estamos consiguiendo. Los fondos, ¿cómo valoras el resultado a 5 y 10 años y que se mantengan los gestores? A ver, al final, yo sé que el tema de los fondos tiene un problema y es que si tú compras un fondo europeo, tienes que invertir en Europa. Si compras un fondo americano,
tiene que invertir. Y si compras un fondo value, pues tiene que invertir en valor. Si el valor no funciona, no funcionará el fondo. Y eso no quiere decir que son malos gestores, quiere decir que eso no va, ¿no? Por eso siempre hemos defendido haz valor, con mucha decisión, porque entendemos, a nosotros nos ha pasado en parte, ¿no? Son cosas que pasan, no dejaremos de pensar como pensamos para comprar marihuana o Tesla, porque entonces estaríamos mostrando una incapacidad demostrada de gestionar posiciones. A partir de ahí, el resultado llega pues cuando llega, ¿no? Y hay que ser firme con las decisiones. Entonces, lo que sí podemos hacer es decir cuándo es mejor entrar en uno u otro fondo, pero si nos parece adecuado el fondo, lo hemos dicho cuando les iba mal, cuando les iba bien y ahora que les va bien. Para nosotros creemos que es una gestora excelente y creemos que es un gran fondo para invertir, quizás no en estos meses, pero a partir de ahora lo vamos a valorar y según lo veamos, pues volveremos a tomar una posición en este fondo. El fondo es en euros, el valor internacional. María, Francisco dices, ¿tendrá incidencia en la economía la negativa de Europa conceder fondos a este gobierno? Bueno, todo eso son disputas, discrepancias que lo iremos viendo. Yo creo que sí que va a haber fondos a Europa y ya está. Sabemos que España no es un reflejo de la armonía política y social, más en los últimos 3 años, pero oye, tenemos cosas muy positivas y hay que aferrarse a eso y también hay cosas que se están haciendo bien y bueno, pues vamos a ver lo que pasará. De momento, yo creo que lo importante es ver que habrá una gran cantidad de fondos que vienen a España, a Europa en general, y que hay compañías pues, muy baratas y que hacen las cosas muy bien. Intentaremos detectarlas, invertir en ellas y seguir haciendo lo que hacemos. Bien, Manuel dices, ¿por qué razón pensáis salir del Carmignac Securité? De momento no pensamos salir. Es un fondo pivote muy interesante, flexible, el gestor puede tomar decisiones sin encorsetarse a un típico específico fondo de no sé, de bono duración 5 o 7 años. Es muy flexible, es un fondo que está bien. Probablemente no salgamos nunca. Son de esos fondos que tienes siempre en cartera, ¿no? Y vas haciendo pues un 5 más, un 5 menos, pero al final hay que tener una base sólida, estar tranquilo y ya está. Si vemos cambios, pues tomaremos otra decisión. El valor añadido, no, Manuel, no lo daremos teniendo los 10 fondos perfectos, sino sabiendo aguantar la codicia cuando sube el mercado y el miedo cuando cae y simplemente pues intentar tener temas de crecimiento que puedan funcionar bien, ¿no? Eso es un poco el tema. Y con esta manera de hacer las cosas funcionan. Si compramos todo China ganaremos más en 2007, pero luego cuando caiga el mercado pues tendremos que estar 10 años arrepentidos, ¿no? Y ese es un poco el tema. Pero en principio no hay intención de salir del fondo, más allá de los movimientos 5% arriba, 5% abajo. Bien, pues poco más. Si no hay más preguntas, lo dejamos ahí. Gracias a todos por la asistencia. El próximo mes tenéis otra sesión de Black Bear Funds. Vamos a repasar las carteras en el interín. Como siempre os decíamos, os he dicho antes, en el interín, cualquier cambio que hagamos, los que tenéis cartera de fondos con nosotros, obviamente os vamos a llamar para comentar los cambios. Por supuesto, los que no tenéis carteras con nosotros, pero estáis en la zona premium, también por ahí os explicaremos de cualquier cambio que se haga. De momento no hay intención, pero el mes es largo, así que os lo iremos comentando. Un saludo a todos y hasta la próxima.